Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la revolución del amor. Video número 5. Escuchen, a ver si se escucha. A ver si la conocen. Hay una opción aquí cayendo sobre mí, amo este tema y me pareció justo para lo que vamos a hablar. Bueno, se vino el video número 5 de la revolución del amor. Voy a bajar esto. Y este videito va dedicado, a ver, voy a bajar un poco esto. Ahí está, muy bien. Ahora sí, va dedicado especialmente a Zurita, alumno mío, amado alumno mío. Va dedicado a Zurita, Joaquín. Gracias, porque me insistió para que lo haga. Y fue muy utilizado por Dios para que este video hoy esté nuevamente circulando y continuando con esta serie de la revolución del amor. Así que para usted, caballero, su vida me bendice. Gracias por ser instrumento precioso en las manos de Dios. Y vamos a comenzar con este video que se trata sobre las pruebas. El Señor inquietaba mi corazón a compartir lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que las pruebas perfeccionan nuestro carácter, que las pruebas aumentan nuestra fe, que a través de la prueba somos moldeados, ¿no? Y somos llevados a que Cristo, a través del Espíritu Santo, crezca en nosotros, ¿no? Morir a nuestra carne para que Cristo siga creciendo en nosotros. Pero obviamente, ¿a quién le gusta la prueba? A nadie. Es incómodo, duele la prueba, no nos gusta atravesar la prueba, pero es ahí donde Dios puede hacer, ¿no? El otro día hablaba con una amiga y compartíamos esto. ¿De qué manera, si no, podemos tener claridad de lo que hay en nuestro corazón si no es a través de la prueba? Cuando uno atraviesa una prueba decís, no te puedo creer, no puedo creer que todavía falte sanidad en esto, yo ya pensé que tal cuestión la tenía superada, y es en la prueba en donde todas esas cuestiones saltan a la luz, ¿no? Y podemos tener como más claridad, podemos tener el material, ¿no? Más fresquito y más claro de lo que es necesario entregarle a Dios para que el Espíritu Santo siga obrando en nuestro corazón, siga restaurando. A través de la prueba, el Espíritu Santo va quitando lo que ya no nos pertenece, ¿no? Dios lo que quiere es la sanidad de tu corazón. La palabra dice que engañoso es el corazón, ¿no? Entonces, en el corazón cargamos con memorias, con situaciones vividas, en donde es necesario que el Señor haga la obra. Y duele, obviamente, duele, ¿no? Pero qué lindo se siente cuando uno ya pasó la prueba y queda el aprendizaje. La palabra dice que nuestra vida prosperará, va a prosperar así como prospera nuestra alma. Y nuestra alma está compuesta por las emociones, está compuesta por la mente y está compuesta por nuestra voluntad, ¿no? Y es ahí donde las emociones, en esa alma que no está todavía sujeta, ¿no? En esa alma que quiere gobernar, en esa alma que es la que siente. En la palabra, David decía, alma mía, alaba a Jehová, ¿no? Alma mía, ¿por qué te abates? Entonces es el alma, ¿no? Quien está ahí haciendo capricho. Y es necesario que el Señor haga ese proceso.
La palabra dice que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, nuestro espíritu es renovado automáticamente, ¿no? Dejamos el espíritu del viejo hombre para que empiece a morar en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En cambio, con el alma es un proceso, ¿no? Dios tiene que hacer un proceso de restauración en nuestras almas y pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces cuando estamos atravesando un proceso decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y me ha pasado en lo personal de atravesar distintas pruebas y cambiar la pregunta, ¿no? En vez de preguntar ¿por qué a mí? Empezar a preguntarme, bueno, ¿qué quiere hacer Dios en mí? ¿No? ¿Qué área necesita restaurar en mi corazón en este proceso? Y eso hace que sea más liviano el asunto, porque uno cambia el enfoque. Uno sale de ese lugar de víctima, de ¿por qué a mí? Y empieza a decir, bueno, a ver, ¿para qué me está pasando esto? ¿No? ¿Qué está quitando el Señor en este momento? ¿Qué cosas está restaurando? ¿Qué cosas le es necesario al Señor quitar de mi corazón para poder añadir cosas nuevas? Y yo les puedo asegurar que si uno hace ese cambio, ¿no? Ese cambio en el decir, en vez de decir, ¿por qué a mí? El decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender yo acá? ¿Qué hay de aprendizaje para mí en este momento? Y eso en lo personal me ayuda, me ayudó y me sigue ayudando, ¿no? Y compartía la semana pasada, no, este fin de semana, con una amiga que había atravesado ahí una prueba compleja que estaba atravesando y, y le decía que en este tiempo aprendí a que la prueba hace que me sujete aún más a Dios. La prueba hace que yo dependa aún más de Dios, ¿no? Porque hay pruebas y pruebas. Hay pruebas que sin Dios son imposibles de atravesar, ¿no? Pueden ser pruebas quizás que aparentan ser más simples, como el proceso de restauración en algún área, ¿no? O pruebas que son súper complejas, ¿no? Pruebas que se atraviesan, que por ahí uno perdió a un ser amado, que por ahí algo que se rompió o un vínculo eh, que nos genera muchísimo dolor y hay veces que realmente uno cree que no puede, ¿no? Digo, lo fundamental en esos momentos de vivir la prueba de la mano de Dios. Cómo es mucho más fácil atravesar esa prueba de la mano de Dios. Y hablaba con mi amiga de esto, ¿no? Decía que yo había escuchado en muchas prédicas esto de Pedro, ¿no? Para los que no saben, Pedro era un discípulo sumamente cercano a Jesús. Jesús le había dicho, Pedro, sobre ti, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le había dado las llaves del reino a ese discípulo. Y ese discípulo, Pedro, venía caminando con Jesús, sanando enfermos, liberando a gente, haciendo milagros, ¿no? Venía ahí en un lugar de mucha cercanía con el Señor. Y el Señor, antes de ir a la crucifixión, les dice a sus discípulos que uno de ellos lo negará, ¿no? Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y obviamente todos dicen, no, Señor, ¿cómo te vamos a negar? Y finalmente era Pedro quien lo negó, ¿no? Y en la prédica se decía esto muchas veces, que uno dice, uy, lo peor que le debe haber pasado seguramente a Pedro, ¿no? Es haber negado a su maestro, a su amigo, a su amado. Y se le daba otro enfoque de decir, fue una pieza clave en la vida de Pedro, negar a Cristo, ¿no? Negar a Jesús. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no había llegado a ningún lugar en donde ya yo voy sanando enfermos, hago milagros, ¿no? Jamás te negaría. Y en 2 minutos, ¿no? Pedro se encontró negándolo 3 veces. Entonces yo creo que ahí también
fue esa dependencia de entender que lo necesitamos a Jesús, ¿no? Que lo necesitamos todos los días, que perfecto es Cristo, que esa persona que caminó sin alejarse un segundo de la voluntad de Dios, esa persona que atravesó cantidad de pruebas siendo perfecto, digno, santo, ¿no? El único es, es y será Cristo. El resto estamos en la barca, ¿no? El resto estamos aprendiendo. Entonces pensaba en esto, en lo importante de atravesar las pruebas de la mano de Dios. Y me ha pasado, de antes de recibir a Jesús en mi corazón, atravesar pruebas en donde fue dolorosísimo para mí. Y me ha pasado de atravesar pruebas muy fuertes después de estar en el Señor, ¿no? Después de haber conocido el amor de Jesús, y puedo asegurar que se viven distintas, ¿no? Hasta me he encontrado hace poquito en una prueba muy difícil que tenía que ver con la salud de un ser amado, y, y en esos momentos donde era difícil transitarlo, en donde la barca se estaba sacudiendo mucho, pude sentir esa paz de la que habla la palabra, ¿no? Esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es humana, ¿no? Esa paz que no la podemos entender, que es divina, que viene de lo alto, ¿no? Eh, y volviendo a esto de la prueba, está bueno también entender que los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros. Cuando estamos atravesando la prueba muchas veces no entendemos, ¿por qué estoy atravesando esta prueba? ¿No? Porque si yo quería tal cuestión, ¿por qué me encuentro con que eso falló, con que no era ese el trabajo, no era esa la relación, o atravesando una ruptura, o atravesando una frustración grande, ¿no? A nivel, no sé, laboral, vincular, familiar. Y a veces pasa con el tiempo que decís, ay, ahora entiendo por qué pasó. Porque esto que sucedió ahora me llevó quizás a otra situación o a otro lugar que yo no tenía planeado y que es mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿no? O quizás una sanidad que hace el Señor en nuestro corazón habilita al próximo paso que vamos a dar, ¿no? Habilita una bendición, habilita a un espacio nuevo que quizás no teníamos pensado. Entonces, recordar en el momento de la prueba, a mí me hace bien pensar esto, ¿no? Sus planes son más altos que los nuestros. Estar en la prueba y decir, no estoy entendiendo nada. Hay veces que uno está en la prueba y dice, bueno, sí, entiendo. Y otras veces estás en la prueba y decís, no tengo idea por qué pasó esto, qué es lo que está sucediendo, no era de lo que me esperaba. Bueno, en esos momentos recordar, ¿no? Sus planes, los planes de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Hay un versículo que me gusta mucho, que está Pedro en la barca con los discípulos y se aparece Jesús, ¿no? Y se asustan los discípulos. En el medio de la noche se aparece caminando sobre las aguas. Entonces, Pedro se anima a salir de la barca caminando, ¿no? E ir hasta Jesús. Es más larga la historia, pero bueno, la hago corta porque si no el videito se haría muy largo. El tema es que Pedro sale de la barca en la noche en medio de la tormenta y empieza a caminar sobre las aguas en búsqueda de Jesús. Y me gusta esto, ¿no? Cuando Pedro estaba caminando con los ojos puestos en Jesús, estaba ahí, ¿no? Caminando sobre las aguas. Estaba en lo sobrenatural. Pero la palabra te cuenta que en un momento empezó a sentir miedo, ¿no? Imagínense, ¿no? Estar fuera de la barca, caminando sobre las aguas, las olas, la tormenta, el ruido, la oscuridad. Y cuando quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en la tormenta, se hundió, ¿no? Hasta que Jesús le tiende la mano, lo saca debajo del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Y lo llevo a la vida de uno. Me ha pasado en situaciones en donde
Cuando tengo los ojos puestos en Jesús, camino, ¿no? Estoy caminando ahí en lo sobrenatural y atravesando la prueba. Pero cuando empiezo a pensar en lo difícil de la prueba, en por qué esto me está pasando a mí, en tengo miedo o en la incertidumbre que puede generar una prueba, automáticamente me hundo. Siempre viene Él, ¿no? Al rescate y nos saca ahí de lo profundo. Pero una vez mi hermanita, amiga del alma Lore, me dijo una frase, unas palabras que no se me olvidaron nunca más en mi vida, que son, que las palabras son los ojos puestos en Jesús, ¿no? Entonces cada vez que estoy atravesando una prueba, cada vez que no entiendo, cada vez que digo los ojos puestos en Jesús y siento que cuando lo estoy mirando a Él como meta, ¿no? Digo, bueno, estoy en un lugar seguro. En cuanto lo saco y empiezo a pensar y empiezo a sacar conclusiones y vieron que la cabeza va y va y va, ahí siento que me hunda, ¿no? Entonces también les quería compartir eso, que estén o no atravesando una prueba en este momento o se preparen para atravesar una próxima prueba, pero con esas palabras de los ojos puestos en Jesús, ¿no? Y yo les puedo asegurar que cuando están ahí sintiendo miedo o la cabeza está yendo a mí, cuando uno se dice a uno mismo, los ojos puestos en Jesús, hay algo del alma, del espíritu, de la mirada que se acomoda, ¿no? Se enfoca a donde tenemos que ir, ¿no? Hacia Él, a ese lugar seguro, a ese lugar donde no vamos a ser lastimados, ¿no? Ese lugar de cobertura, ese lugar de resguardo, ese lugar de gozo, ese lugar de esperanza, ese lugar de esa paz donde sobrepasa todo entendimiento, la paz que hablaba hace un ratito. También me parece importante compartir que no estamos solos, ¿no? Uno en la prueba a veces siente la soledad. Uno en la prueba a veces siente que nadie lo entiende, ¿no? Que solemos pensar muchas veces eso, ¿no? Que todos tienen una vida más linda que la nuestra, o que todos tienen aquello que uno desea y uno no. Y es mentira, cada uno está en el momento justo, atravesando la prueba necesaria que va a hacer que su alma pueda estar aún más sujeta a Dios, que su alma se ordene, que podamos crecer, ¿no? Eh, pero quería remarcar esto, que no estamos solos, que no estamos solos. A mí cada vez que estoy atravesando una prueba me da una paz saber que Dios está conmigo, me da una paz saber que uno a veces cuando está atravesando momentos difíciles agarra ese pánico, ¿no? De sentir el miedo, la soledad, la presión, pero cuando decís, pará, hay algo mucho más inmenso, ¿no? Hay alguien que es el creador de los cielos, la galaxia, que es el creador de todo, el todopoderoso, que me está sosteniendo, que me está acompañando, que me está haciendo upa en el medio de la prueba, ¿no? Que está curando mis heridas. Y sentir esa presencia y saber que uno no está solo, da una fuerza, da un pararse sobre la roca tan lindo. Y lo comparto porque, como les contaba hace un ratito, hace un tiempo pasé una prueba fuerte y hablaba con Dios y decía, ay papá, qué lindo saber que estás conmigo, qué diferencia hay cuando uno pasa una prueba con Dios y cuando uno pasa la prueba sin Dios, ¿no? Cuando uno pasa la prueba sin Dios hay miedo, hay desolación, hay mentiras que vienen a nuestra cabeza, pero en cambio cuando uno la pasa de la mano del Señor, papá está conmigo, ¿no? Hay alguien que cuida, hay alguien que protege, hay alguien que me está guiando, hay alguien que me está sosteniendo, hay alguien que está viendo mis lágrimas, hay alguien que me está entendiendo. Y no hay comparación, no hay comparación a pasar una prueba con Dios y una prueba sin Dios. En la prueba es lindo que le puedas pedir al Espíritu Santo que te acompañe, que te haga sentir su presencia, que te muestre
qué es lo que está restaurando Dios en ese momento, qué es qué obra está haciendo, ¿no? El Espíritu, qué obra está haciendo ahí Jesús a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Jesús, un tiempo antes de irse para la cruz, les dice, bueno, en un tiempo yo me voy a ir de acá, ¿no? Y los discípulos no entendían a dónde se iba. Y él dice, pero bueno, quédense tranquilos que voy a dejar a otro. Y ellos dicen, no, no queremos a otro, te queremos a vos, ¿no? Y el Señor les dice que les va a dejar a otro consolador, que, que los va a justamente eso, ¿no? Que los va a acompañar, que los va a consolar. Y es tan lindo en el medio de la prueba decir, ay, Espíritu Santo, haceme sentir tu presencia y sentir esa paz, ¿no? Y sentir ese poder descansar en la presencia del Espíritu Santo, sentir su compañía, ¿no? Pero sobre todo esto, preguntarle al Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? El Espíritu Santo contesta, el Espíritu Santo te va a ir mostrando a través de otra persona, a través de una palabra, a través de una imagen, a través de un episodio que suceda, te va a dar esas respuestas, ¿no? Que vos estás preguntando, que vos estás necesitando. A mí me impacta esto, ¿no? La palabra dice que todas las cosas obran a bien para los que amamos a Dios, a los que somos llamados conforme a su propósito. No dice a nuestro propósito. La palabra no dice conforme a tu propósito, dice conforme a su propósito. Entonces a veces queremos ciertos resultados en donde estamos en medio de la prueba y decimos, pero no era lo que yo quería. Claro, pero no se trata de lo que vos querés. Se trata de lo que Dios quiere para vos. Hay un propósito mayor que desconocemos. Y yo durante muchísimos años de mi vida me peleé con eso, decía, no, mi alma se levantaba, mi carne, mi ego, no, pero quiero que sea lo que yo quiero, ¿no? Y me costó mucho poder morir a eso, poder entender que los planes de Dios eran mucho más altos. La palabra dice que no nos basemos en nuestro propio entendimiento. Uno cree, no, pero yo realmente sé lo que quiero, lo que me conviene. No, ¿cómo vamos a saber más que aquel que nos creó? ¿No? El creador, a la hora de crearnos, nos creó con un propósito hermoso, con bendiciones, con gozo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a creer que nosotros, en un cuerpo limitado, en una mente limitada, vamos a saber mejor que el diseñador de nosotros qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Creo que en un videito lo compartí esto de que cuando necesitamos saber, ¿no? Hacia dónde tiene que ir nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿A dónde tenemos que ir? Al que lo creó, ¿no? Cuando se rompe un artefacto, por ejemplo, uno a dónde va a repararlo, ¿no? A quién sabe. El fabricante en el manual de instrucciones te dice ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo creó, porque lo conoce, porque sabe, ¿no? Esto es lo mismo. Vayamos a quien nos creó, vayamos al que tiene los planos, ¿no? De nuestra vida. Y me encanta pensar en eso, ¿no? Conforme a su propósito, no conforme a tu propósito. Y cuando uno muere, que cuesta un montón, y es todos los días, ¿no? Cuando uno toma la decisión de empezar a morir a tu propósito, al propio propósito, y dejar que sea el propósito de Dios, empiezan a pasar las cosas más lindas, ¿no? Pero bueno, es incómodo, ¿no? Morir, obviamente siempre digo lo mismo, simbólicamente, ¿no? Duele, cuesta, es incómodo, pero después trae una libertad tan grande, ¿no? Cuando pasa la prueba
y queda el aprendizaje de esa prueba, se siente tan lindo. Claro, en el momento no lo vemos, ¿no? En el momento lloramos, pataleamos, hacemos capricho, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué si yo te sirvo, si yo te amo, como si fuera un castigo que estamos recibiendo, ¿no? Y Dios no castiga, Dios no es castigador. A mí me gusta pensar, me apasiona la historia de Job en la Biblia. Job tenía su familia, tenía sus bienes y lo cuento brevemente, ¿no? Y un día se encuentra en medio de una prueba donde le empieza a pasar de todo, enferma, eh, queda solo. De hecho, hasta su mujer le dice, maldecilo a Dios por esto que te está pasando y morite, le dice su propia mujer. Y Job estaba detonado, la palabra dice que estaba hasta con su piel lastimada, con sarna, había quedado sin un peso, había quedado obviamente alejado de su familia y demás, y, y no entendía por qué le estaba pasando eso. Y hay unas palabras que dice Job que me emocionan en la palabra y dice, claro, él no entendía qué le pasaba, pero dice, lo único que yo sé es que mi Redentor vive, ¿no? Y me emociona muchísimo, porque me he encontrado en pruebas este último tiempo diciendo, yo no sé por qué está pasando esto, o yo no sé qué es lo que tiene que hacer el Señor en mi corazón en esta área. Y obviamente con miedo, ¿no? Porque somos humanos y las emociones están, pero yo lo único que sé es que mi Redentor vive. Y eso da una fe, da un poder, una fuerza. ¿Qué significa? Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que hay un propósito en esto, yo sé que Dios se va a levantar, yo sé que Dios me va a dar la victoria, yo sé que Dios me va a sorprender con algo, ¿no? Y se mantuvo sujeto a Dios, se mantuvo con fe, se mantuvo sujeto a Dios entendiendo que Dios es soberano. La palabra dice que finalmente cuando Job pasa la prueba, el Señor le devolvió multiplicado todo eso que tenía, ¿no? Eh, el vínculo con su familia, la sanidad con su familia, sus bienes, su prosperidad. Pero bueno, imagínense, no la debe haber pasado, no debe haber sido fácil esa prueba, ¿no? Pero él nunca sacó los ojos de ese Dios. Y obviamente que por momentos se enojó, por momentos hizo capricho, como hacemos nosotros, le pucheríamos a Dios, le hacemos ahí piquete a Dios, pero, pero nunca, nunca se soltó de la mano de Dios. Se mantuvo firme, sabiendo que algo grande iba a pasar, o quizás no sabiendo que algo grande iba a pasar, pero sí sabiendo quién era su Dios, ¿no? Entonces, para cerrar este video, me gustaría dejarte estas palabras de que si estás atravesando una prueba difícil, no te resistas a atravesarla. Cuando uno se resiste a atravesar la prueba, hace que duela más, hace que el tiempo se haga más largo, hace que uno muchas veces se lastime, ¿no? Y lastime a otros, que se angustie. En cambio, cuando uno dice, no entiendo nada, pero me entrego a este proceso, me entrego a esta restauración, hay algo ahí que sucede que cambia. Y saber que todos estamos atravesando batallas, no dejar, ¿no? Que se anide esa mentira de que todos tienen una vida más fácil. No, cada uno está atravesando sus batallas, cada uno está atravesando ahí sus procesos, sus aprendizajes, ¿no? Lo peor que podemos hacer es comparar, porque siempre vamos a ver al otro en un estado que está mejor que uno, ¿no? Y uno no tiene idea de lo que está atravesando el otro. Uno no tiene idea. Uno tiene que poner los ojos en uno y decir, bueno, Dios, ¿qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés hacer en mí? ¿No? Cada uno está atravesando sus procesos, pero te puedo asegurar por testimonio propio
que de la mano de Dios se hace mucho más fácil. Y está bueno también mostrarnos ante Dios de una manera honesta, ¿no? A Dios le encanta que nos mostremos sin caretas, ¿no? Que por ahí vayamos a orar, que orar es hablar con Dios y que le podamos decir, Dios, estoy re enojado, estoy re enojada, estoy triste, estoy angustiada, no entiendo por qué me está pasando esto, me parece injusto. No sé, que podamos hacerle todo el capricho a nuestro papá, ¿no? Que podamos abrir el corazón. Y que una vez que podamos decir eso es, yo te entrego, Señor, este dolor, yo te entrego esta angustia, y a cambio dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Yo te entrego esto, porque si no se lo entregamos y no le damos el lugar, Dios es un caballero, no va a entrar a la fuerza, a arrancar lo que... No, Dios entra acá, entra en este dolor, quita este dolor, ¿no? Eh, y esa comunión y esa intimidad con Dios y ese poder contarle hasta los peores miedos, hasta esas cosas que quizás no nos animamos a decírselas a nadie, ¿no? Que decís, ¿cómo puedo estar pensando esto? Bueno, sí, Señor, estoy pensando esto, quítalo, sacalo, dame esa paz, Espíritu Santo, llename de tu presencia, de tu amor, de tu paz, ¿no? Y yo te puedo asegurar que en ese momento los ojos empiezan a ser enjuagados, los oídos empiezan a ser enjuagados y el corazón empieza a ser afinado y alineado a la voluntad de Dios y a la voz de Dios. Y eso trae paz. Y eso trae esa paz de la que hablamos a comienzo del video, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, y para terminar este videito, me gustaría orar por todo aquel que esté viendo este video. No importa dónde lo estés viendo, ahora es de noche, así que está ahí como la ciudad en silencio, que es una hora, es un momento en donde a mí me encanta porque siento que está todo más en calma. Así que me gustaría orar por todos aquellos que están atravesando una prueba y que por algo les llegó este videíto. Si estás escuchando este videíto es porque Dios te quería hablar de esto. Espero que sea un mimo para tu corazón, que te sientas acompañado en la prueba que estés atravesando. Así que me gustaría que pienses en esa prueba, en eso que estás atravesando, y yo voy a orar por vos. Señor Jesús, en el nombre de Jesús, papá, vos sabés a quién va a llegar este video, a qué personas, Señor, a qué lugares va a llegar este video. Yo te pido, Señor, que en esta hora a todos aquellos que estén viendo este video, Señor, yo los cubro con tu sangre preciosa, con tu sangre poderosa, Señor, y declaro, papá, que se derrama sobre ellos ahora una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido, Espíritu Santo, que toques sus corazones, que te puedas llevar todo aquello que duele, toda incertidumbre, todo peso, todo dolor, toda opresión. Yo declaro en el nombre de Jesús que se va. Yo declaro que sus oídos, su corazón y sus ojos, papá, son alineados a tu perfecta y santa voluntad, Señor, a tu voz, papá. Yo te pido que les des fuerza, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que esté mirando este video en este momento empieza a sentir una fuerza sobrenatural, papá. Empieza a sentir una paz sobrenatural. Que cada persona que esté viendo este video en este momento, papá, se sabe hijo o hija de Dios, se sabe que tiene un Padre celestial, Señor, que les está haciendo upa, que está acariciando su pelo, Señor, y que les está diciendo, acá estoy yo, te estoy cuidando, escucha mi voz. Gracias, Señor. Yo te pido, papá, que los abrace fuerte, que este video derrame paz sobre ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por hablarles. Gracias por enviar este mensaje. Yo agradezco también por la vida de Zurita, de Suri. Gracias. Gracias por ese varón de Dios que hizo que vos, Señor, me inquietes a grabar este video. Gracias por sus oraciones, gracias por su entusiasmo. Yo cubro el propósito inmenso que tenés para su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá, por toda esa gente que está viendo este video y que quizás se va a acostar
o quizás va a ir a trabajar, o quizás está en el colectivo escuchando, pero de repente empieza a sentir una paz que es tuya, Señor. Yo ato en la tierra todo miedo, toda desesperación, toda soledad, y se ata en el cielo en el nombre de Jesús, toda soledad, toda incertidumbre, todo vacío, Señor. Yo desato en la tierra ahora paz, amor y tu presencia, Señor. Yo desato todo eso en la tierra en el nombre de Jesús y se desata en el cielo. Toda esa paz, toda esa bendición, toda esa presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar moviéndote ahora. Gracias por fortalecerlos en la prueba, por fortalecernos. Y yo sé, Señor, que de tu mano todo es más fácil. Gracias porque cada prueba aumenta nuestra fe, aumenta nuestra paciencia y empieza a cambiarnos el carácter, Señor. Empieza a hacer que crezca el Cristo que mora en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Papá. Entrego esta oración a través del Espíritu Santo en tu trono celestial, en donde me acerco confiada a tu trono de la gracia, Papá. En el nombre de Jesús declaro toda esta oración en victoria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¡Woo! Bueno, a todos los que están escuchando este video, espero que hayan sido llenos de la presencia de Dios, que terminen este video con paz, que terminen este video habiendo sentido ahí el abrazo de Dios y decirles que el Espíritu Santo está ahí al ladito de ustedes en este momento, sosteniéndolos, acompañándolos, porque Jesús lo dejó para que sea esa tercera persona, ¿no?, de la Trinidad que nos acompañe, que nos guíe, que nos consuela. Así que su Espíritu está morando dentro nuestro, el Espíritu Santo está abrazándote en este momento y diciéndote, sigamos adelante, no todo está perdido, hay mucho más, hay mucho más. Ojalá podamos, declaro en el nombre de Jesús, que salimos de esas jaulas mentales, de mentes reducidas, chiquitas, que no entienden que están mirando su problema y que no le hablemos a Dios de nuestro problema, ¿no? Como si eso fuera lo único que existe, sino que le hablemos al problema del Dios que tenemos, ¿sí? Que le digamos ese problema hasta acá, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí, con una mente más amplia quizás, al menos por unos segundos, ¿no?, que el Señor ahí amplió el foco. Y es lindo cuando uno sale de mirar ahí su problema y levanta la mirada de repente, ¿no? El panorama se amplía y ese problema que parecía el todo pasa a ser un poco más chiquito ante la inmensidad de Dios. Bueno, le mando un abrazote enorme a todos. Les aviso que quienes se quieran sumar nos estamos encontrando los miércoles 8 de la noche, hora argentina, por Zoom, a compartir la palabra, a orar. Estamos viendo milagros, liberaciones, sanidades y están surgiendo testimonios pero preciosos. Se está moviendo ahí el fuego y el amor de Dios, así que están todos invitados en caso que quieran sumarse. Me mandan un mensajito ahí privado y se suman al grupo. Les mando un abrazote enorme y nos vemos en el próximo capítulo de La Revolución del Amor. Adiós.